Muchas gracias por seguir acompañándonos en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French, y pues no me queda otra que agradecer tu constancia por seguir avanzando en este viaje por la Biblia. Como en cada ocasión, te invito a compartir este video, te invito a utilizarlo como base para grupos pequeños o cosa por el estilo. Y por otra parte, regístrate, dale like si te gusta, y así de esta forma el señor YouTube se dará cuenta que estos videos son de bendición, son de utilidad. Seguimos en las cartas paulinas, pero ahora vamos a ver una subdivisión, las cartas o epístolas pastorales, lo que es la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito se llaman de esta forma, o sea, son nada más tres, porque Pablo las dirigió a pastores, en lugar de que las haya dirigido a la congregación o a la iglesia en general. Tanto Timoteo como Tito estaban a cargo de iglesias importantes. Timoteo de la iglesia de Éfeso, en lo que pues actualmente es Turquía, y Tito en la iglesia que estaba en la isla de Creta. Y entonces estas tres cartas se escribieron durante los encarcelamientos de Pablo, por ahí de los años 62 al 65 después de Cristo aproximadamente. Entramos directamente a la primera carta a Timoteo. Esta carta fue dirigida al fiel compañero y discípulo de Pablo, Timoteo, obviamente, cuando él estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Y Pablo lo instruye específicamente para orientarlo o para instruirlo, valga la redundancia, como pastor de una gran iglesia, de una iglesia importante, pero también para amonestarle contra los falsos maestros que increíblemente brotaban como hongos. Hemos comentado que las iglesias de Asia Menor estaban amenazadas por dos elementos, por el gnosticismo, que ya saben, esas interminables genealogías de los poderes celestiales y de ángeles intermediarios, bueno, cuánta cosa, pero por el otro lado también tenían la parte del legalismo, que enseñaba la justificación por el cumplimiento individual de la ley. Entonces era salir adelante por mí mismo. Estos eran los dos grandes problemas que se repartían por todas las iglesias. El contenido de esta epístola se va a dividir en varios elementos. Empieza hablando o recordando lo que es la sana doctrina, que está en el capítulo 1. También le enseña, le instruye en cuanto a la oración pública, cómo debe de ser. Habla en cuanto a las cualidades ministeriales. También cubre el misterio de la piedad. También le habla en cuanto a la predicción de la apostasía, instrucción pastoral, y finalmente le habla sobre algunas exhortaciones generales. Entonces aquí están en qué capítulo, en qué parte está cada una de estos elementos. Muy bien, empezaremos rápidamente enfocándonos en lo que es la sana doctrina. No ha habido nunca un solo momento en la historia en que la iglesia se haya visto libre de falsos maestros que presentan doctrinas nuevas o extrañas. Y estas doctrinas resultan difíciles de combatir, principalmente porque basan sus enseñanzas en partes o elementos de la Biblia, pero no en toda ella. Esto es, dicen el 90% de verdad, 85% de verdad, y el resto, ese 10 o 15%, es un añadijo o una parte adicional, que suena bien, que suena bonito y que puede atraer a los creyentes precisamente por esa parte agradable. Y es por esto imperativo para todo cristiano el conocer las doctrinas fundamentales, pues para no ser engañado. Y por ello, Pablo manda a Timoteo que acabe con esos mitos y fábulas de hombres perversos. Y en 1 Timoteo 3, del 1 al 11, le dice que el cristiano debe de impedir enérgicamente que se enseñe falsa doctrina dentro de la iglesia. Y hay un versículo en Hechos 17:11 donde Lucas menciona, y está hablando de los creyentes de Berea, ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, se los he dicho ya en algunas ocasiones anteriormente, debemos de escuchar, debemos de poner atención, debemos de tomar notas de la palabra que nos predican, ya sea el pastor, un youtuber, incluso un ángel de luz. Si conoces esa porción que se está enseñando, bien, de lujo. Pero si no, si te suena raro, busca en tu Biblia lo que acabas de escuchar y verifica que realmente sea la palabra de Dios, que realmente es lo que está en texto y no sacado de contexto. Ojo con esta parte. Esto es lo que hicieron los de Berea, verificar lo que estaba en las escrituras. Y ojo, ¿quién lo estaba diciendo? Eran los discípulos que estaban enseñándolo. Entonces, debemos de impedir que se enseñe cualquier doctrina por medio de conocer las doctrinas de la palabra del Señor. Veamos un ejemplo, pero ojo con no confundir prosperidad. No necesariamente prosperidad se refiere a dinero. En varias congregaciones se habla de este tema y esto pues suena muy bonito, suena muy agradable a mucha gente. Y efectivamente, amigos, Dios no tiene problemas con el dinero. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Veamos un versículo del Antiguo Testamento, que Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, la prosperidad es el resultado o la consecuencia de hacer la voluntad de Dios y cumplir con su palabra. Y aún así, recordemos que una de las características de Dios es su soberanía. Él hace lo que quiere. Pablo, particularmente, que ahora más lo estamos viendo, el autor de Timoteo, uno de los evangelistas más reconocidos, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento y quien claramente obedecía a Dios, no era rico. Él mismo trabajaba con sus manos haciendo tiendas. Eso lo dice la Biblia. Y si leemos con cuidado la Biblia, Dios no promete hacernos rico. Porque, ¿sabes? No todos tenemos la capacidad o las habilidades para manejar adecuadamente mucho dinero. Y el resultado, para muchas personas, el tener mucho dinero es que su mente se vuelca exclusivamente en el dinero. Y entonces sí, los perdemos. Pasamos a otro elemento, lo que es la enseñanza sobre la oración pública. El capítulo 2 comienza dando instrucciones de cómo debemos adorar los creyentes y señala el deber de la oración a favor de todos los hombres y la importancia de la acción de gracias, pero también da instrucciones de la actitud correcta de los hombres y las mujeres en la oración cuando estamos con otras personas, en la oración pública. Y en 1 de Timoteo 2:5 se menciona algo muy importante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, amigos, aguas. ¿Cuántos mediadores se nos presenta que hay? Solo uno. Solo uno, Jesucristo. Y menciono esto particularmente porque en nuestro medio se tiende a buscar o a pedir cosas a los santos, a santas, a otras entidades. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia no da lugar a dudas. En el Nuevo Testamento, en Hechos 4:12, encontramos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que estamos, 2 versículos que estamos leyendo, el único que entregó su vida en la cruz, obedeciendo a su Padre, fue Jesucristo. Por lo cual, solamente en el nombre de Jesús debemos orar, porque Él es el único posible mediador entre el Padre y nosotros. Todos los demás personajes, santos, santas, la mamá terrenal de Jesús, que por cierto ya falleció, cualquier otro personaje
por buenos que puedan ser, están fuera de lugar, porque no reúnen las características que solamente Jesucristo cumplió. Hay que seguir lo que nos dice la palabra, lo que Dios nos dice a través de su Santísima Biblia. Otro elemento, el misterio de la piedad. Y por piedad debemos de entender fidelidad y obediencia a Dios. El misterio de la piedad comprende varios fundamentos del Evangelio y está en el versículo 16. Esto es lo que como cristianos nosotros creemos. Y nosotros creemos que Dios fue manifestado en la carne. Esto es, la encarnación de Cristo. Jesús vino 100% como hombre, como humano. Y siguió siendo 100% divino, siguió siendo Dios. Esa es la encarnación de Cristo. Nosotros hemos sido justificados en el Espíritu. Esto es, el mundo al crucificar a Cristo lo declaró injusto, pero Dios, levantándolo de los muertos, dándole vida, venciendo a la muerte, lo declaró justo, lo declaró acepto delante de él. Jesucristo fue visto por los ángeles y esto es la manifestación de Cristo. Jesucristo fue predicado a los gentiles, obviamente a judíos y a gentiles. Esto es la proclamación de Cristo que incluye a todas las naciones. Insisto, empezando por los judíos, son el pueblo escogido de Dios. Jesús es creído en el mundo. Esto es, la respuesta de fe en Jesucristo. Por muchos, por todas las personas en el mundo entero que le hemos reconocido y hemos aceptado su deidad. Y algo muy importante, Jesucristo fue recibido arriba en gloria, recibido por Dios y sentado a la diestra de Él. Y esto es la exaltación de Cristo por Dios mismo, porque Jesucristo es Dios mismo, es un Dios trino al que alabamos. Nuevamente habla en cuanto a la apostasía, advierte en cuanto a esto y está en el capítulo 4. En el versículo del 1 al 11, en contraste con el misterio de la piedad que acabamos de ver, Pablo menciona el espíritu de la impiedad que caracteriza a los falsos maestros. En los últimos días, algunos creyentes se van a apartar, van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Por escuchar y por creer en espíritus engañadores y en falsas doctrinas. Lógico, al no conocer bien la palabra de Dios, al no haber estudiado la Biblia, pues son presas fáciles del engañador. Y estos sujetos, estas personas, son falsos maestros que tienden a prohibir, no sé, algunas cosas, a casarse, a abstenerse de algunos alimentos o bebidas. Todo fue creado, hecho por Dios, como indica en el verso 4, y lo voy a contemporizar a otros maestros. Algunos impiden que se prenda la computadora, que escuchemos tal o cual clase de música, que vayamos a tal o cuales lugares. Nos alejan de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pero ojo, en 1 Corintios 10, 23 se nos presenta una instrucción. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, o sea, no tengo prohibiciones, pero no todo edifica. Y de ahí que debemos estar en constante comunicación con el Señor. Debemos leer la Biblia para saber qué es lo que le agrada. Cómo podemos realmente tener una vida santa, apartada, diferente de cómo son las demás personas. Pero que no vengan personas con prohibirnos cosas que debemos de hacer o que queremos hacer. Eso sí, hay que tener cuidado. No todo nos conviene. Últimamente se está poniendo muy de moda, incluso entre los jóvenes creyentes, el tatuarse, el pintarse el cabello de colores. Todo me es lícito, yes. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decisión de cada persona lo que hace y cómo evalúa su vida y su santidad en relación con el Señor.
Un buen obrero, un buen seguidor de Jesucristo debe enseñar dos elementos importantes. De acuerdo con 1 Timoteo 1:4, debe de enseñar a no atender a las falsas doctrinas. ¿Y cómo vas a saber cuáles son las falsas doctrinas si no estudias la Biblia, si no la conoces? Y en 2 de Timoteo 4:8 y 9 habla de ejercitarnos en la piedad. O sea, en la fidelidad y la obediencia a Dios. Ejercitarnos. El ejercicio es algo cotidiano, se vuelve un hábito, es algo que haces constantemente y tienes que diariamente ser fiel y obedecer a Dios en tus actitudes, en lo que piensas, en cómo te comportas con relación a tus prójimos, que son tus próximos, son los que están cerca de ti, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. En los días de Pablo, la apostasía era representada por la herejía gnóstica, de la parte del conocimiento, ya se los he comentado. Eso lo vimos en el video pasado, pero bueno, vamos a recordar rápidamente algunas características de esta falsa doctrina. Primero, ellos pretendían tener un conocimiento e iluminación superiores, eso sí, solamente para unos cuantos iluminados. Era una religión falsa con especulaciones inútiles y vacías. Recuérdense la parte de los ángeles intermediarios entre el hombre y Dios, etc. Era una representación alegórica de las escrituras. O sea, ellos eliminaban la resurrección. Olímpicamente se la brincaban. Y finalmente era una forma vacía de piedad en la que las palabras tomaban el lugar de las obras. Esto del gnosticismo era una contemporización entre Dios, el Dios Santo, el Dios Trino, y Mamón. Mamón era un poder demoníaco de amor a las riquezas y a las posesiones. Ojo, no solamente al dinero. Pero aquí lo interesante es que si bien ya tenemos a este demonio alejado, todavía en nuestro medio hay muchas, incluso congregaciones y pastores que se afanan por demostrar que Dios nos quiere dar riquezas, dinero y cosas materiales. Y para poder obtener esto de Dios, bueno, debemos nosotros empezar dando dinero, recursos al pastor. Amigos, ojo con esto. Dios no está peleado con el dinero, porque de hecho Dios es dueño de todo, pero Dios está más interesado en tu vida espiritual y en tener una relación contigo que en que tengas satisfechos tus sueños materiales y que probablemente de cumplirlos, probablemente te alejarían de Dios, te alejarían de la comunión con el Padre, porque estarías obsesionado con las cosas materiales. Mucho cuidado con esto. Amigo, la mejor forma para evitar alejarnos de la palabra de Dios o para desviarnos de ella es estudiar y conocer la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:2, encontramos este versículo: no añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y si nos pasamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿tiene alguna persona, algún humano, algún grupo el permiso de Dios para añadir o quitar alguna enseñanza de la Biblia? No. Y con base en ello, debemos de entender que la Biblia es la palabra de Dios y que es la forma como Él se comunica con nosotros. Si no conoces la Biblia, puedes ser fácilmente engañado. Amigos, esto es una invitación constante a estudiar, a leer la Biblia, a conocerla, saber en lo que creemos, conocer a Dios, escuchar a Dios.
porque las ideologías y los falsos maestros que andan por allí toman cachitos, toman porciones correctas de la Biblia, pero cambian algunos elementos y entonces nos distraen si no conocemos y entonces nos pueden alejar de lo que realmente el Señor quiere para tu vida, para mi vida. Hay unas exhortaciones finales que están en el capítulo 6. Como creyente, Pablo nos instruye a alejarnos de estas personas que enseñan falsas doctrinas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma y no se aplica a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Para poder llevar esto a cabo, implícitamente nos está diciendo que debemos estudiar, debemos de conocer la palabra de Dios. De otra forma, ¿cómo puedes reconocer lo que es falso de lo verdadero? Amigo, Dios no está en contra de que prosperes. Dios no está en contra de que tengas recursos, de que tengas dinero. Pero para prosperar, tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que ser diferente, tienes que ser santo. ¿Recuerdas? Tienes que esforzarte y ser valiente. Le tienes que dedicar tiempo a tu relación personal con Dios. Tienes que conocer a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Pasando a otro punto, nuevamente la Biblia es clara. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más buscas en la vida? Si pensaste en una casota, en un coche del año, o en tener mucho dinero, o alguna forma de generar muchos recursos, en 1 Timoteo 6:10 es un versículo que tal vez, no te va a hacer mucha gracia, tal vez no te va a gustar. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí insisto, otra vez, el problema no es el dinero. Dios es el dueño absoluto de toda la riqueza del mundo y Él la puede dar a quien le plazca. ¿Se acuerdan de Salomón? Le dio mucho dinero. Aquí el problema, lo que nos presenta Timoteo, es el amor al dinero. Precisamente por lo que Pablo continúa. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Amigo, ¿estás completamente seguro de que tienes la vida eterna? Porque si no estás seguro, ¿cómo vas a pelear la buena batalla de la fe? Y amigo, si tuvieras la mínima duda en tu corazón, si hay algo que dices, híjole, es que quién sabe, habla con tu pastor. Mándame un mensajito. Hoy todavía es tiempo. Amigo, el tener a Cristo en tu corazón, el tener la vida eterna, es algo que debemos tener tatuado, es algo que no puedes tener duda. ¿Eres hijo de Dios o no lo eres? Y si tienes dudas, estás en problemas. Esto es una garantía que Dios no está jugando. ¿Ok? Dios dio a Jesucristo, mandó a Jesucristo y Jesucristo dio su vida en la cruz una sola vez, por ti, por mí. Ya lo hizo. Ahora es aceptarlo por fe, aceptarlo por el regalo de gracia que hizo Jesús en la cruz. No puedes, no debes de tener dudas en tu corazón en cuanto a tu relación con Dios. Muy bien, es el momento de ver el video. Y vamos a ver entonces el video de la primera carta a Timoteo. Creo que está bonito, está interesante. Veámoslo. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús.
Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia,
Pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia, bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante.
Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Espero que les haya agradado el video. Yo insisto que son muy didácticos estos videos. Compártelo con otro. Avisa que están en disponibilidad en YouTube y los puedes utilizar. Y es maravilloso. Y finalmente vamos a el texto para memorizar. Es algo que debemos de tener, insisto, en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios. El texto está en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, donde dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si tienes la certeza de que Cristo mora en tu corazón, si tienes el deseo de que Cristo regrese por segunda vez, nosotros estamos aquí incluidos. Habremos peleado esa buena batalla, habremos terminado la carrera, nos habremos mantenido en la fe. Y por lo tanto, nos espera el premio que nos dará el Padre. No por lo que nosotros hemos hecho o hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.